Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Mañana. Estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Estábamos viendo el capítulo número 2 y la última vez dejamos al Señor en Caná de Galilea, en la casa de una pareja que estaba contrayendo nupcias, y ahí se van a dar algunos eventos interesantes. Y creo que en ese acontecimiento se dan algunas situaciones que nos enseñan algunas verdades bíblicas que nosotros debemos de entenderlas, de las cuales vamos a hablar en su momento. El Señor ha iniciado ya su ministerio terrenal, y al principio de su ministerio, una de las primeras cosas que Él va a hacer es asistir a unas bodas. Pareciera algo insignificante y como que uno pensaría que el Señor nunca asistiría a una boda por ser una celebración terrenal y que tal vez muy poco tenga que ver con las actividades espirituales. Pero ahí vemos que el Señor asistió a esa boda y va a ser el primer milagro que narra la Biblia que Él hizo. Así es que vamos a entrar a ver el texto, y el versículo 1 nos decía eso, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Pongámosle atención a la palabra esta, al tercer día. No es casualidad que este acontecimiento al cual el Señor asistió haya sido el tercer día. Recuérdense que el Señor resucitó al tercer día. Ese tercer día tiene un significado muy connotado dentro de la Biblia. Pero dice que la madre de Jesús ya estaba ahí. No dice acá que la hubieran invitado, sino que ella ya estaba ahí en Caná de Galilea, en la boda. Por lo que se cree que María era familiar de alguna de las partes que se estaban casando. Y habíamos visto la última vez la boda el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Y habíamos visto que en Génesis 24:16, la Biblia describe, hablando de Rebeca, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. La doncella era de aspecto muy hermoso. A veces nosotros, los varones, creemos que dentro del pueblo de Dios no hay mujeres hermosas. Pero acá encontramos este primer caso que se describe, que dice que la doncella era muy, muy hermosa, hablando de Rebeca. Rebeca es una de las mujeres de las que la Biblia dice específicamente que era bella. Pero yo saqué otros ejemplos de mujeres
que la Biblia las describe como mujeres hermosas o mujeres bellas. Encontramos también a Sara, que se habla en Génesis 12, a Raquel en Génesis 29, a Abigail en 1 Samuel 25, a Betsabé en 2 Samuel 11, a Tamar en 2 Samuel 14, a la reina Basti de Persia, o sea, Esther en Esther 1:11, a Esther misma en el libro de Esther, capítulo 2. Y también se habla así de mujeres hermosas a las hijas de Job. Como vemos, dentro del pueblo de Dios siempre han existido también mujeres hermosas, por lo que llama la atención que modernamente muchas personas, varones, jóvenes, que llegan a la edad de casamiento, buscan por pareja a una mujer no dentro del pueblo de Dios. Yo he oído comentarios y dicen, es que dentro de las cristianas no hay mujeres hermosas, no hay mujeres que valgan la pena. Y es lamentable ese concepto que tengan algunos jóvenes con respecto a las jovencitas de nuestras iglesias. Pero también hay otro caso que habla la Biblia de alguien hermoso o hermosa. Está en Cantares 4:1. Dice aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cantares 4:10 dice, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejor es que el vino tus amores. En el 5:9 dice, ¿qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? Si nos detenemos a pensar en este texto de Cantares, ¿a quién se está refiriendo el autor de este capítulo 4 de Cantares? ¿A quién se está refiriendo como una mujer hermosa? Yo creería que de principio él se está refiriendo a la Sunamita, una mujer muy hermosa, y él la describe así, e insiste muchas veces en hablar de ella como una mujer hermosa. Pero también en segundo término podríamos decir que este texto de Cantares aplica a la iglesia. O sea, el Señor ve a su iglesia como el autor de Cantares ve a la Sunamita. La ve muy hermosa. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero regresando a la boda de Caná, es interesante ver esto, porque la boda en Caná es una figura de una boda futura que se va a dar en Jerusalén. Y fíjense que no es casualidad de que el Señor Jesucristo haya comenzado su ministerio en esta tierra en una boda. Él empezó su ministerio en una boda y no es casualidad que lo va a terminar en otra boda. Lo terminará, dice, en cuanto a la iglesia, con la celebración de su boda con ella. Y la Biblia nos describe lo que es la cena de las bodas del Cordero, hablando de la iglesia, porque dice que la iglesia le será presentada como novia. Este pues es el primer milagro que Jesús hizo ahí en Caná. Pero lo hizo en una boda, así principió su ministerio, y va a terminar la historia del mundo con otra boda. Solo que en esa boda, quien va a contraer nupcias será el Señor con su iglesia. Esa segunda boda a la que va a asistir Jesús, lo encontramos en Apocalipsis 19:7, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Luego Apocalipsis 21 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Este capítulo, estos 2 capítulos de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 21, está hablando de nosotros como iglesia. Y sabemos que va a llegar el momento en que se van a llevar a cabo las bodas del Cordero. ¿En dónde estaremos nosotros? Como la esposa del Cordero. Y esto no está muy lejano. Eso está muy cerca. Por lo cual es importante que consideremos y estemos preparados porque el día se acerca. Bueno, el versículo 2 de Juan capítulo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. También dice. Quiere decir que había otros invitados a esas bodas y es probable que María haya sido invitada. Pero acá dice que hubieron otros invitados a esas bodas y fue Jesús y sus discípulos. ¿A qué discípulos nos estamos refiriendo? Puesto que estamos al principio del ministerio del Señor. Y hasta este punto hemos visto que el Señor solo ha llamado para ser sus discípulos a 4 personas. A Andrés, a Simón Pedro, a Felipe y a Natanael. Quiere decir que cuando se llevaron a cabo las bodas de Caná, solamente estos 4 eran discípulos en ese momento del Señor, los cuales fueron invitados también a esas bodas. Y fue un privilegio tremendo para ellos porque nunca se imaginaron que iban a ver un milagro maravilloso que el Señor iba a llevar a cabo en esas bodas. Y dice el versículo número 3. Bueno, dice, no sabemos por qué Juan en su evangelio nunca llamó por su nombre María a la madre de Jesús. No se sabe por qué. Pero en esta ocasión ella vino a Jesús con una petición bastante extraña. Prestemos atención a lo que le dijo a Jesús, y está en el versículo 3. Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, si ya faltaba el vino, quiere decir que ya llevaban algunas horas o algunos días de la celebración de esas bodas en Caná. ¿Se recuerdan que dijimos que en la tradición judía las bodas se celebraban más o menos durante 7 días, por lo menos durante 7 días? Quiere decir que durante 7 días los invitados habían estado bebiendo vino. No sabemos en qué momento el Señor fue invitado a esas bodas, si fue al primer día o al segundo o al séptimo día. Pero lo cierto es que en ese momento María se da cuenta que el vino se acabó. Yo pienso, porque es lógico, es razonable, que después de estar tomando vino por muchos días, los invitados ya estaban un poco ebrios, porque el vino que estaban tomando era un vino fermentado. Y cuando se acabó el vino, María le dice a Jesús, no tienen vino. Yo no sé qué estaba pensando María, qué pensamientos pasaban por su cabeza. Si ella quería que Jesús les hiciera de ese vino fermentado para que siguiera la celebración, que es lo más probable. Porque nunca se imaginó María la clase de vino que el Señor iba a preparar. Para el Señor no hubiera sido nada difícil prepararles un vino fermentado. Eso era lo más sencillo para él.
Pero lo que él va a hacer es mucho más trascendental que darles un vino fermentado. O sea, lo que estaba ocurriendo es que en esa celebración ya los invitados habían estado comiendo por varios días y habían estado bebiendo y finalmente se había acabado el vino. O el esposo de que estaba contrayendo nupcias en ese momento no previó tener suficiente vino para los invitados, o llegaron más invitados de los que ellos esperaban y se consumieron todo el vino. O bien los que estaban tomaron vino en exceso, por lo cual el vino se había acabado. En aquel entonces, el vino era una parte principal de la dieta, hablándolo en la vida normal del judío. Sin embargo, la embriaguez era condenada categóricamente. O sea, la ley, que fue en el momento que sucede esta boda, todavía estaban bajo la ley los judíos, pasaron por alto la instrucción, el mandato de Dios de que no debían de embriagarse. Y era condenada la embriaguez. Pero también es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas. Por ejemplo, cuando se va a cabo la libación consistía en derramar un poco de vino en el altar del sacrificio, y eso provocaba un olor que era agradable a la presencia de Dios. Ahí usaban vino fermentado. Pero una boda era una celebración religiosa, y esas personas que estaban ahí sí eran creyentes del Antiguo Testamento y conocían la ley de Moisés. El vino era la bebida básica del Antiguo Oriente. Debido al clima cálido y a la falta de medios de refrigeración o de purificación, el jugo de fruta tendía a fermentarse, por lo que solía diluirse con agua entre 1/3 y 1/10 de la fuerza del vino. O sea, le ponía un poco de agua. Aunque la Biblia prohíbe beber vino fermentado, en algunos casos lo recomienda. Por ejemplo, podemos ver Proverbios 31:6, Jeremías 31:12 y 1 Timoteo 5:23. Pero la Biblia sí condena fuertemente la embriaguez. Y eso está en todas estas citas bíblicas que les doy acá, que ustedes las pueden consultar. Pero no nos vamos a detener en esto porque no es el tema. Adicionalmente, el vino era un símbolo rabínico de alegría. Por lo tanto, quedarse sin vino casi sería el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia y el novio eran felices, porque no había ese líquido del vino. A mí me llama la atención que Juan en este capítulo 2, que habla de esta boda, no habla casi nada del novio ni de la novia. No sabemos quiénes fueron esa pareja que se casaron, ni cuáles eran sus antecedentes y por qué habían invitado a María. No hay ninguna información de los que se habían casado, porque se va a dedicar más a señalar lo que ocurre con el milagro que el Señor va a hacer. O sea que María probablemente cuando le dice al Señor que no tienen vino, es probable que sus pensamientos fueran alguno de estos 4. Tal vez María sintió que el tiempo había llegado para que su hijo comenzara su ministerio en público. Es probable. En segundo lugar, puede ser que María sabía que él, o sea, el Señor, había sido bautizado por Juan y había sido confirmado por una señal celestial en su bautismo, y por lo tanto asumía que el Señor iba a hacer un milagro. O podría ser que María sabía que él había soportado la tentación en el desierto y que ya estaba preparado para iniciar la temporada de milagros. En cuarto lugar, María sabía que Jesús había sido introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29, y que había comenzado a reunir a sus discípulos. O sea, pudieron ser una serie numerosa de pensamientos que María haya tenido, pero ¿qué quiso decir María con su declaración?
En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre. Simplemente no había suficiente bebida. En su comentario, este autor Bengal dijo que cuando ella le dijo al Señor que no tenían vino, quiso indicar con delicadeza que él y sus discípulos debían de irse ya de la boda, porque ya no había vino. Eso piensa Bengal. Ahora, otro comentarista escribió que la observación de María era una sugerencia para que el Señor entretuviese a los convidados con un discurso. El caso es que él todavía no había pronunciado ningún discurso, porque este era el principio de su ministerio público. De acuerdo con esos dos comentarios, nosotros no creemos que el contexto aquí admita ninguna de esas dos interpretaciones. Creemos francamente que lo que María con toda sencillez le estaba diciendo fue: haz un milagro. Esta es una ocasión apropiada para que la gente te conozca. Sin embargo, el Señor le va a dar una respuesta que es donde yo les pido poner atención, porque nos va a servir a nosotros para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Luego que el Señor oye las palabras de María, que le dice: no tienen vino, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? En nuestro medio creeríamos que Jesús fue un poco imprudente y falto de respeto con su madre, porque le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero si lo vemos desde el punto de vista de la cultura judía, no era lo que nosotros pensamos. Cuando él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer?, el término mujer, tan lejos de ser un tratamiento duro y descortés, era un título de respeto. En español no existe la forma de decir lo que exactamente representa, pero es mejor traducirlo señora, que da al menos la cortesía en él, según piensa este autor Barclay. Jesús indicó que había una nueva relación entre él y María. Aquí está cambiando ya la relación de madre a hijo entre María y Jesús, y va a tomar otro curso. Y luego añade el Señor, le dice: aún no ha venido mi hora. En esta frase yo quiero que nos detengamos y la analicemos para ver cómo es nuestra relación con Dios, con el Señor. Si tomamos como precedente que la madre de Jesús, la misma madre, le insinúa al Señor o le está pidiendo que les proporcione vino, y el Señor le responde que aún no ha venido su hora, quiere decir que aunque sea la madre de Jesús quien le estaba pidiendo a Jesús hacer algo, aún siendo la madre, el Señor le indica que él no va a hacer tal cosa porque aún no ha llegado su hora. Si eso se lo dijo a María, ¿qué nos puede decir a nosotros? Nosotros presentamos muchas solicitudes a Dios, le hacemos muchas peticiones a Dios, ya sea por enfermedad, por trabajo, por razones económicas, por cualquier situación, le hacemos muchas peticiones al Señor y queremos que Él obre en el momento que nosotros se lo pedimos. Pero es que no hemos considerado esta expresión: aún no ha venido mi hora. Las cosas no se van a dar simple y sencillamente porque nosotros la pidamos. Y no creo yo que sea porque no tengamos fe que no suceden las cosas, sino que no suceden las cosas porque la hora del Señor no ha llegado.
Eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Las palabras "aún no ha venido mi hora" indican claramente el conocimiento que Cristo tenía de que estaba cumpliendo una obra encomendada por el Padre, cuyos detalles se iban cumpliendo según el decreto eterno, de manera que para cada acción existía un momento determinado. Para cada acción de Jesús existe un momento determinado que está reglamentado, está dado por el Padre, ni siquiera por el Señor mismo, sino que por el Padre. Y el Señor, que siempre hizo la voluntad del Padre, no iba a hacer algo que no estaba de acuerdo a la voluntad del Padre, aún fuera una necesidad como la que él en ese momento le estaban planteando. Cuando Jesús supiera que su momento había llegado, entonces actuaría, pero no antes. Él no va a actuar antes, definitivamente. Esa es la lección que nos va a dar aquí mostrar Juan. Y miremos esos pasajes para respaldar lo que estoy diciendo. En Juan 7:6, oiga lo que dice. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está cerca, está presto. Pero mire esto, mi tiempo aún no ha llegado. El 8 de Juan 7:8 dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué no le echó mano? Porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hasta en este momento ha llegado la hora, por lo menos para ese acontecimiento que iba a ocurrir. Si ustedes ven, y estos no son todos los textos que hablan de ese término del tiempo del Señor. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, hay un tiempo. Puede ser que nosotros estemos muy graves y al borde de la muerte y clamamos fervorosamente al Señor y derramamos nuestra alma a Él y no nos responde. ¿Por qué? Porque no ha llegado su tiempo. ¿Se recuerdan que Marta y María le mandaron así al Señor: tu amigo al quien tanto amas está enfermo, ven pues y sánale? Y el Señor no fue. Y Lázaro se murió. Y él llegó después de que Lázaro había muerto. ¿Por qué? Porque él iba a glorificar su nombre resucitando a Lázaro. Pero nosotros tenemos la tendencia a ignorar la palabra de Dios y solo nos preocupa nuestra situación, nuestra necesidad, y le pedimos a Dios y queremos que Él actúe en el mismo momento, que podría ser que coincidiera el tiempo de Dios con nuestra necesidad y Él resolverla. Pero lo normal va a ser que aún el tiempo de Él no ha llegado. ¿Por qué? Miremoslo aquí. Cuando Jesús colgaba de la cruz y su madre estuvo bajo aquella cruz, nosotros recordamos que Él la miró y le dijo, según dice Juan 19:26, mujer, he ahí tu hijo. En ese momento, su hora había llegado y estaba por morir. Pero dentro de 3 días, resucitaría de los muertos. Aquí ella le estaba pidiendo a Jesús que hiciera algo que demostrase quién era Él. Entonces Él le dijo que haría exactamente eso, pero que la hora aún no había llegado. Ahora,
esa hora sí llegaría, como nos va a llegar a nosotros también la hora cuando hacemos peticiones al Señor de que nos va a responder y va a resolver nuestra situación. Su resurrección comprobaría quién era. Y no olvidemos que la resurrección también probaría el nacimiento virginal de Cristo. Su resurrección probó que Jesucristo era quien dijo ser. ¿Qué dijo el Señor en Juan 5:30? Óigalo, póngale atención. No puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Entendemos eso, hermanos? Sabemos por qué el Señor muchas veces no nos responde en el momento que nosotros estamos pidiendo. Porque el Señor no busca hacer su propia voluntad, sino que Él va a hacer la voluntad del Padre. Dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. ¿Qué dice Juan 8:29? Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Si María no consiguió que en ese momento el Señor hiciera lo que ella quería que se hiciera, si ella no lo consiguió, nosotros menos. Ella había vivido, ella era la madre de Jesús. Ella había vivido hasta ese momento con Jesús más de 30 años o 30 años. Lo conocía perfectamente. Había oído la voz del cielo cuando dijo, este es mi hijo amado. Lo había visto nacer, bueno, ella misma lo dio a luz. Había visto todos los portentos que dieron en su nacimiento, la visita de los ángeles, la visita de los reyes magos. Ella había pasado por una serie de experiencias, había oído la profecía de Ana, la profecía de Simeón. Ella tenía una serie de acontecimientos que le hacían saber que aquel hombre, que era su hijo, era el Mesías y que tenía el poder para hacer tantas cosas. Pero ella pensó que en un momento dado, por ser la madre de él iba a acceder a hacer el milagro de darles más vino. Dice este autor Tasker, él de hecho tomaría acción, como ella estaba tan segura de que él lo haría, cuando ella le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que él les indicara. Pero él actuaría en su propia forma, por sus propias razones y en su propio tiempo. Jesús pareciera decir a María, no lo haré, no es mi tiempo. Pero entonces Jesús sin duda, como no señala qué tiempo pasa en que María le hace la petición y en qué tiempo el Señor hace el milagro, probablemente pasaron algunas horas o quizás un día o 2 días, no sabemos. Pero es probable que haya pasado un tiempo y que el Señor en oración acudió a su padre y el padre le dijo en qué momento él iba a llevar a cabo ese milagro. Entonces él fue y lo hizo. Lo que él realmente dijo a María fue, nosotros ahora tenemos una relación diferente. Déjame consultarlo con mi Padre Celestial. Jesús debió haber orado y entonces saber qué hacer. Porque después dijo en este mismo evangelio, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. San Juan 5:19. Yo quisiera y esperaría, hermanos, que por lo menos esta mañana, si algo vamos a aprender, es que debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en el Señor. Sí debemos de hacer nuestras peticiones con fe al Señor, pero saber que el Señor tiene un tiempo en que nos va a responder.
que no siempre va a coincidir el tiempo de Él con nuestro tiempo, pero de que va a responder, va a responder. Porque si les hizo vino a esas gentes, que es una situación que no es tan apremiante como una enfermedad o como un quebranto de salud, como una necesidad económica o cualquier otra situación, si hizo vino, ¿cómo no va a ser algo otros milagros en beneficio de nosotros? Pero lo va a hacer en su tiempo. Entonces dice el versículo número 5 de siempre San Juan, capítulo número 2. Y su madre, cuando el Señor le dijo que no era su tiempo, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. En este pasaje hay muchas enseñanzas que a veces por la simpleza del lenguaje nosotros no las vemos y no las analizamos y no las tomamos para nosotros. Pero lo que la madre de Jesús le dijo a los que servían es bien importante, porque le dijo: haced todo lo que os dijere. El consejo es un consejo excelente, de los mejores consejos que encontramos en la Biblia. Haced todo lo que os dijere. Yo preguntaría, ¿nosotros estamos haciendo todo lo que Él nos dice? ¿Estamos cumpliendo con eso? Ese fue el consejo de María a los que servían. Haced todo, no un poco, todo lo que os dijere. María se daba cuenta de dos cosas. Primero, que hubiera parecido extraño que los sirvientes recibieran órdenes de un invitado, hablando de Jesús. Y segundo, que lo que Jesús ordenaría les podría parecer absurdo a estos sirvientes y se resistieran a hacerlo. Hoy en la mañana, en la lección, fue bien clarísima y creo que aprendimos también esa lección o ese actuar de Dios. Pareciera como que lo que Dios hace es absurdo. O sea, haber estado los judíos 7 días dándoles vueltas a la ciudad de Jericó parecía absurdo, parecía tonto, como que no tenía razón de ser. Es que nosotros no conocemos la mente de Dios. Y aquí María estaba pensando que tal vez estos hombres iban a pensar que era absurdo lo que el Señor les iba a decir, pero ella les dijo: hagan lo que Él les dice, todo, haced todo lo que Él os dijere. Por eso dice en Mateo 17:5, el Padre lo dijo, a Él oíd, o sea, a Jesús. Qué buen consejo el de esta madre, el de María. No pudo haber dado un mejor consejo que este. Fue un magnífico consejo, un excelente consejo. Qué bueno si todo el mundo aceptara el consejo de Jesús. Debemos obedecer sus órdenes. No olvidemos la frase: haced todo lo que os dijere. Los discípulos de Cristo no deben escoger ciertas partes de las enseñanzas de Jesús para obedecerlas y dejar las que no les convengan. Obedecer unas instrucciones y desobedecer otras, eso simplemente es desobediencia total. La obediencia parcial no es obediencia, sino es desobediencia. Lo que María le está diciendo a esta gente es lo que realmente les convenía, no solamente a ellos, sino a los que se habían casado y a todos los invitados. Cristo nos ha hablado para revelarnos su voluntad. El Nuevo Testamento es su palabra. Y dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios nos ha hablado por el Hijo. Por eso, haced todo lo que os dijere. Cristo habla a todos, a toda su iglesia. Él da instrucciones para todos. En cuanto al plan de salvación, a la vida cristiana,
los deberes domésticos, en fin. Él nos instruye en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso nos dice 2 de Pedro 1, versículo número 3. Versículo 6 dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua. No, pongámosle atención a este otro versículo, porque aquí hay una lección bien interesante. Estaban ahí 6, ¿en dónde? Ahí, en la casa donde se estaba celebrando la boda. Habían 6 tinajas de piedra para agua. Note que es para agua, no eran tinajas para vino, tinajas para agua. ¿Por qué 6 tinajas? Ya vamos a ver por qué 6. Porque eran tanta agua que se iba a tener ahí. ¿Qué capacidad tenían esas tinajas? Lo vamos a ver. 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Aquí es la razón por qué. Era para el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. La Biblia da datos interesantes, no los da todos, pero nos deja a nosotros en la libertad de investigar y averiguar alguna información adicional para poder dimensionar de mejor manera lo que está ocurriendo. 6 tinajas que les caben 2 o 3 cántaros. Las tinajas probablemente en esta imagen no sea exactamente igual, pero aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tinajas. Y les cabían 2 o 3 cántaros a cada tinaja. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita lo vemos. Nuestra atención ahora es dirigida hacia esas 6 tinajas de agua. Las usaban en los ritos de purificación externa. Esta era una familia pobre y evidentemente esas tinajas eran viejas, muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar, o sea, las habían escondido, porque en una boda las cosas viejas no se ponen a la vista, se esconden para que las visitas no se den cuenta de las cosas viejas que no son atractivas. Entonces dice que esperaban que cuando los convidados vinieran, ninguno se fijara en ellas. Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado a esta familia una cierta sensación de incomodidad cuando pidió que trajeran estas tinajas. ¿Cómo vio el Señor las 6 tinajas que estaban escondidas? No estaban a la vista. Porque uno mete en un cuarto de chunches viejos, ahí mete las cosas cuando se va a hacer una celebración para que los invitados no se den cuenta de lo que hay ahí en ese cuarto. Y probablemente así habían hecho esta pareja, habían escondido esas 6 tinajas. Pero cuando el Señor llega y María le pide y le dice que no tiene vino, él lo primero que hace es decirles que lleven las 6 tinajas. De acuerdo a la tradición judía, cuando un viajero o visitante llegaba a la casa de una familia, parte de la hospitalidad consistía en ofrecerles agua para que se lavaran los pies, ya que estos se ensuciaban debido al polvo de las calles, de los caminos. Que por cierto, esa costumbre era de lavarle los pies a los invitados y lo hacía un esclavo o un siervo del anfitrión. Sacaba una palangana, tomaba agua de esas tinajas y lavaba los pies de los invitados, como una tradición judía de purificación. Ahora veamos este dato. En cada una de las cuales dice que había 2 o 3 cántaros. Ya vimos los cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros. O sea, si agarramos 40 litros por 3 cántaros, que es cada tinaja, por 6 tinajas, nos da 720 litros. Un tonel de los que nosotros conocemos tiene 200 litros. Quiere decir que casi eran 4 toneles de agua, porque el Señor manda a llenar esas tinajas y la gente haber corrido con sus cántaros. O sea que tuvieron que ser 120 cántaros para llenar las 6 tinajas. ¿Cuánto tiempo les tomó a esos sirvientes ir a traer 120 cántaros de agua?
No sabemos a qué distancia. Recordemos que el agua no era algo que estuviera a la mano de los judíos. Probablemente tenían que ir al río a traer agua y eso les tomaría algún tiempo de ir y venir y hacer 120 viajes con un solo cántaro, si era un solo cántaro. Si eran 2 o 3 cántaros, pues eran menos viajes. Pero eran 720 litros. No olviden esta información porque la vamos a relacionar al milagro. La gran cantidad de agua que Jesús convirtió en vino, oiga, agua que Jesús convirtió en vino, fueron unos 190 galones aproximadamente. 190 galones. Si vemos en términos de comparación de milagros, el Señor había alimentado con 2 panes y 3 peces a 5,000 varones, que probablemente eran 10,000 personas o 15,000, dependiendo de cuántas mujeres y niños hubieran. Solo con 2 panes y 5 peces alimentó a 15,000 personas. Ahora, con 720 litros, vamos a ver qué va a ocurrir. Te dice el versículo número 7, siempre relatando este acontecimiento. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. No le dijo que fueran a conseguir vino a las vecindades. Fueron a traer agua. Llenad estas tinajas de agua. Les ordenó no que las dejaran a la mitad, que estuvieran llenas. Esto no es casualidad de que él dijera que llenaran las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. O sea, las tinajas quedaron, las tinajas quedaron totalmente llenas de agua. Pero luego él les explicaría lo que quería que hiciesen y entonces las llenaron hasta el borde. Los que hicieron esto no eran esclavos, sino los que servían. Las tinajas no fueron llenadas por los discípulos de Jesús, no fueron los discípulos, fueron los que servían. También este detalle de la narración pone de relieve la grandeza del don de Cristo. Se añade además la frase con agua, para mostrar que las tinajas no contenían otra cosa y que nada más se podía añadir puesto que estaban rebosando, estaban vacías y las llenaron totalmente de agua. Entonces les dijo Jesús: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Imaginemos la historia. Están aquellos siervos, han ido a traer mucha agua, llenaron las tinajas, ahora llenan una copa probablemente de esa agua y se la van a llevar al maestresala. Ellos sabían que lo que llevaban era agua. ¿Qué pensaría María en ese momento? ¿Qué iba a ocurrir si el maestresala, cuando probara el agua, se diera cuenta de que le estaban tomando el pelo, estaban tratando de engañarlo, haciendo pasar como vino algo que era agua? ¿Cuál iba a ser la reacción del maestresala? Jesús nos usa hoy en día como utilizó aquellas tinajas de agua. Aquí hay una lección. Jesús nos usa hoy en día como utilizó aquellas tinajas de agua. Somos como tinajas usadas y maltrechas. No somos atractivos y por eso debiéramos de ser apartados y ocultados de la vista. Pero Jesús quiere usarnos, quiere llenarnos de agua. Ahora, ¿cuál es el agua con que quiere llenarnos? Probablemente el agua que el Señor quiere poner en nosotros, que somos tinajas, es la palabra de Dios. Que seamos llenos de la palabra de Dios. Llenos de la palabra de Dios. Porque podría ser también el Espíritu Santo, símbolo del agua. ¿Se recuerdan que el Señor dijo que de vosotros correrán ríos como de agua viva, hablando del Espíritu Santo en la fiesta de capítulo Juan, de la fiesta que se celebra donde Él va? O sea, si Él quiere llenarnos de agua, sea su palabra, o sea, de su Espíritu Santo, ¿para qué quiere llenarnos?
quiere llenarnos del agua de la palabra de Dios. Luego, después de habernos llenado del agua de la palabra de Dios, quiere que la compartamos con los demás, con los invitados. Que compartamos la palabra de Dios con los invitados, con los que no han conocido a Jesucristo. El Espíritu Santo toma esa agua y hace un milagro en el individuo, como lo hizo en aquel momento. Él lo hace el día de hoy. El maestresala no era más que el maestro de ceremonia, el cual quedó asombrado cuando probó el agua que se había convertido en vino. Llamando así al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, o sea, cuando ya están borrachos, ya están ebrios, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mucha gente el día de hoy quiere justificar que lo que el Señor fue vino fermentado. Pero lo que echaron en las tinajas fue agua. El vino fermentado se daba con el correr de los días de tenerlo almacenado. El jugo de la vid se fermentaba. Pero aquí, en el mismo instante que el agua es servida en los cántaros y en las tinajas, y se le lleva al maestresala, no había pasado quizás ni una hora, por lo cual no podía haber fermentación y mucho menos de agua. El agua no se fermenta para que agarre características alcohólicas. Jamás. Usted puede tener el agua ahí guardada 1 año, 2 años. Lo que va a pasar es que se va a descomponer el agua, pero nunca se va a convertir en una bebida alcohólica. Nunca va a ser así. Entonces la gente quiere justificar de que lo que el Señor hizo fue vino fermentado, y es totalmente ilógico. Es tonto pensar que Dios a una multitud de gente que ya estaba borracha los iba a terminar de emborrachar con más vino, con 800 casi galones o litros, 800 litros de licor. Imposible. No quieren aceptar que el milagro que ocurrió fue que el agua pura del río probablemente se convirtió en vino, y en un vino de tan magnífica calidad que el maestresala quedó impresionado y le dice al novio: ¿por qué has dejado para última hora el buen vino, si el buen vino se sirve al principio? Hermanos, tenemos que entender que no fue vino fermentado. No hubo tiempo, no era jugo de vid, era agua. El agua no se puede fermentar nunca. No hay ningún caso en la historia donde el agua pura se haya fermentado. Se descompone, sí, pero no se fermenta. Dios le ofrece al hombre que se encuentra arruinado lo mejor de la vida, el mejor vino. Después de que éste ha despreciado o ha desperdiciado y ha probado el vino inferior, solo Dios puede ofrecer el mejor vino en esta tierra. Juan nos dice que este fue el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea con el fin de que creyeran en él como Mesías. O sea, cuando llegó la hora de Dios, cuando llegó la hora del Señor, él accede a la petición de María, manda a traer el agua, la convierte en vino, se la da al maestresala a probar, y obviamente que tomaron ese vino. Ese fue la primer señal, el primer milagro que Jesús hizo. Pero decía que Juan no nos cuenta quiénes fueron los que se casaron. Pero lo que sí es cierto que Juan no dice en el Evangelio, no dice, es que el contrayente se haya convertido y haya seguido a Jesús. Que la novia, la esposa, se haya convertido y haya seguido a Jesús. Que por lo menos uno de los visitantes haya seguido a Jesús. Ni uno solo siguió a Jesús. Después de tremendo milagro. Alguien dirá, pero es que estaban borrachos. Es que no sabían. Pero se han de haber enterado posteriormente de que lo que les habían dado
porque los sirvientes no estaban borrachos. Los sirvientes estaban contratados para servir a las personas. Ellos se dieron cuenta del tremendo milagro, pero ni los sirvientes siguieron a Jesús. Quiere decir que la gente, aunque se le haga y sea beneficiada con algún milagro, no va a seguir a Jesús, porque no le interesa a Jesús, no le interesa el Mesías, no le interesa la vida eterna, no le interesa lo que es celestial, le interesa lo temporal, le interesa satisfacer sus necesidades, satisfacer sus deseos, pero no quiere saber nada de Jesús. Juan nos dice que fue el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Ahora Pablo nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, antes bien sed llenos del Espíritu. No me voy a detener en esto de licor porque no ese es el tema. Jesús insistió que el milagro debía ser puesto a prueba inmediatamente. Él no ordenó que el agua hecha vino, primero se sirviera a los invitados de la fiesta, pero sí al maestro del banquete, probarlo por la autoridad propia y hacerlo inmediatamente. Muy bien, nos tocaría el versículo número 9 y solo lo leo porque lo vamos a dejar para la siguiente semana porque ya se terminó el tiempo. Pero vean lo que dice este versículo 9. Cuando el maestresala probó, ¿qué probó? Agua. No probó vino, probó agua hecha vino. No vino hecho vino. Probó agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Lo sabían los sirvientes que lo habían sacado del agua. Ahí estaba el testimonio, en los sirvientes, en María misma y en algunas personas, yo pienso mujeres que estaban en aquella boda, que las mujeres normalmente no se embriagan como los hombres. Entonces, habían muchas personas que podían dar testimonio de que lo que habían probado al final era el agua que habían ido a traer al río y que el Señor lo había convertido en vino. Muy bien, terminamos hasta aquí, hermanos, y les dejo el tiempo para que si hay preguntas, comentarios, aportes, puedan usar su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.